Elena Vega se miró una vez más en el espejo de la nave ceremonial y ajustó el velo blanco que caía sobre sus hombros. El vestido tradicional terrano brillaba con hilos de plata que reflejaban las luces suaves de la cámara nupcial. Había soñado con este momento durante años, pero ahora sentía un vacío extraño en el estómago que no podía explicar. La nave flotaba en el espacio entre la Tierra y la colonia minera de Kepler 442b, un lugar neutral elegido especialmente para la ceremonia. Esta boda no era solo una unión personal entre Elena y Marcus Torres, sino también el sello de una alianza comercial que podría cambiar el futuro de ambos mundos. Elena había trabajado durante 5 años en el desarrollo de una nueva tecnología de salto espacial que reduciría los viajes interplanetarios de meses a días. Su trabajo había impresionado tanto al Consejo Terrano como a los líderes de Kepler, quienes veían en esta unión una oportunidad perfecta para asegurar el acceso a la tecnología. Marcus Torres era todo lo que ella había imaginado en un compañero. Alto, con cabello castaño y ojos verdes que parecían reflejar las estrellas, había sido capitán de 3 misiones exitosas de exploración. Su reputación como líder valiente y su carisma natural lo habían convertido en el candidato perfecto para dirigir las futuras expediciones comerciales entre los mundos. Elena había conocido a Marcus durante una conferencia científica en la Estación Orbital Europa, donde le había presentado los resultados de su última misión exploratoria. Durante 2 años, su relación había crecido entre reuniones secretas en estaciones espaciales remotas y largas conversaciones por comunicación cuántica cuando las misiones los separaban. Marcus siempre había mostrado gran interés en el trabajo de Elena, haciéndole preguntas detalladas sobre los principios de su tecnología de salto y los desafíos técnicos que enfrentaba. Ella había interpretado este interés como apoyo genuino y amor por su pasión científica. Los invitados ya estaban reunidos en el salón principal de la nave. Representantes del Consejo Terrano ocupaban los asientos de la izquierda, mientras que los delegados de Kepler 442b se habían situado a la derecha. Entre ellos se encontraban algunos de los científicos más respetados de ambos mundos, colegas de Elena que habían viajado grandes distancias para ser testigos de esta ceremonia histórica. El capitán Rivera, un viejo amigo de la familia Vega, esperaba frente al altar con el libro de ceremonias en sus manos. Elena había revisado los protocolos de la ceremonia docenas de veces. Marcus debía llegar exactamente a las 14:30 horas estándar, tiempo que permitiría a las transmisiones llegar simultáneamente a ambos mundos. Las cámaras estaban preparadas para broadcast en vivo, y millones de personas esperaban presenciar este momento histórico. Todo había sido planeado con precisión militar, pero los minutos pasaban y Marcus no aparecía. A las 14:35, Elena sintió las primeras punzadas de preocupación. A las 14:40, la preocupación se había transformado en ansiedad. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer, y algunos delegados empezaron a consultar sus comunicadores personales. El capitán Rivera se acercó discretamente a Elena y le susurró que habían intentado contactar la nave de Marcus sin éxito. A las 15, Elena ya no podía ignorar la realidad. Marcus la había dejado plantada frente a representantes de 2 mundos, frente a las cámaras que transmitían a millones de espectadores, frente a sus colegas y su familia. La humillación era devastadora, pero algo más profundo la inquietaba. Marcus nunca había sido irresponsable, y menos en algo tan importante como esto. El doctor Mendoza, jefe del Departamento de Comunicaciones, se acercó corriendo al altar con una expresión grave en el rostro. Elena pudo ver en sus ojos que traía noticias terribles. Con voz temblorosa, Mendoza le informó que habían interceptado transmisiones de la nave de Marcus. Elena sintió que el mundo se detenía cuando escuchó las grabaciones. En las comunicaciones interceptadas, Marcus discutía la venta de los planos de la tecnología de salto espacial de Elena al Consorcio Galáctico, una organización comercial conocida por sus prácticas agresivas y su falta de escrúpulos. La voz de Marcus sonaba tranquila y calculadora mientras negociaba el precio de 5 años del trabajo de Elena. Había copiado todos los archivos técnicos durante sus visitas al laboratorio de ella, aprovechando la confianza absoluta que Elena había depositado en él. Elena sintió que sus piernas se debilitaban al escuchar cómo Marcus describía su trabajo como primitivo pero rentable y cómo se refería a ella como demasiado ingenua para aprovechar el verdadero potencial comercial de su descubrimiento. El hombre al que había amado, en quien había confiado completamente, había estado planeando esta traición durante meses. Cada pregunta sobre su investigación, cada momento íntimo compartido hablando de sus sueños científicos, había sido parte de un plan para robar su trabajo. Los representantes del consorcio Las Grabaciones confirmaron el pago de 50 millones de créditos galácticos a cambio de los planos completos y la promesa de Marcus de sabotear cualquier intento de Elena de recrear la tecnología. Marcus había aceptado un puesto ejecutivo en el consorcio y ya estaba en ruta hacia su nueva vida, dejando atrás no solo a Elena sino también su carrera en la flota terrana.
La ceremonia fue cancelada inmediatamente. Los invitados se retiraron en silencio, algunos ofreciendo palabras de apoyo que Elena apenas pudo escuchar a través del rugido de sangre en sus oídos. Las cámaras fueron apagadas, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se extendería por toda la galaxia en cuestión de horas. Elena permaneció sola en la cámara nupcial, todavía vestida de novia, mirando las estrellas a través de la ventana transparente de la nave. El vestido que había elegido con tanto cuidado ahora se sentía como una mortaja, y el velo que había pertenecido a su abuela se había convertido en un recordatorio doloroso de sueños destruidos. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, algo más comenzó a crecer en su interior, una determinación fría y férrea de que Marcus Torres pagaría por lo que había hecho, no solo a ella como mujer, sino como científica cuyo trabajo había sido robado y vendido. 6 meses habían pasado desde el día que Elena prefería no recordar. La estación de investigación Prometeo flotaba silenciosamente en los confines del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, donde las comunicaciones tardaban horas en llegar y la soledad era absoluta. Elena había solicitado esta asignación específicamente, alegando que necesitaba un ambiente tranquilo para continuar sus investigaciones sin las distracciones de la vida en los mundos habitados. La estación había sido construida 15 años atrás para estudiar los artefactos alienígenas descubiertos en las lunas de Saturno, especialmente aquellos encontrados en las profundidades heladas de Titán. Durante años, los científicos habían intentado descifrar la tecnología de una civilización que había desaparecido millones de años antes de que la humanidad desarrollara el vuelo espacial. Los artefactos permanecían inertes, resistiendo todos los intentos de activación o análisis profundo. Elena había llegado a Prometeo con una sola maleta y una determinación inquebrantable de reconstruir su trabajo desde cero. Sus colegas en la Tierra creían que se había retirado de la investigación activa, traumatizada por la traición de Marcus y la pérdida de 5 años de trabajo. En realidad, Elena había comenzado a desarrollar una nueva versión de su tecnología de salto, una versión que superaría todo lo que Marcus había robado. Los primeros meses en la estación habían sido productivos. Elena trabajaba 18 horas al día, durmiendo solo cuando el agotamiento la obligaba a descansar. Había recreado gran parte de sus ecuaciones originales de memoria, mejorándolas con nuevos enfoques teóricos que nunca había explorado antes. La soledad y el silencio del espacio profundo habían agudizado su concentración de maneras que no había experimentado nunca. Sin embargo, era el trabajo con los artefactos alienígenas lo que realmente había capturado su atención. Elena había notado patrones en las inscripciones que otros investigadores habían pasado por alto, patrones que parecían relacionarse con los principios fundamentales de manipulación del espacio-tiempo. Era como si esta antigua civilización hubiera desarrollado una comprensión del universo que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar. El artefacto que cambiaría todo había sido catalogado como objeto 447, una esfera cristalina del tamaño de un puño humano que parecía contener una sustancia líquida en constante movimiento. Elena había estado estudiando el objeto durante semanas, notando cómo reaccionaba a diferentes tipos de energía electromagnética. A diferencia de otros artefactos, este parecía responder de manera sutil a su presencia, como si fuera consciente de que estaba siendo observado. La noche del accidente, Elena trabajaba sola en el laboratorio principal de la estación. Había conectado el objeto 447 a un nuevo arreglo de sensores cuánticos, esperando detectar algún tipo de señal o patrón energético. Los primeros resultados habían sido prometedores. El objeto parecía generar fluctuaciones en el campo cuántico local que recordaban a las que Elena había observado en sus experimentos de salto espacial. Elena decidió aumentar gradualmente la potencia de los sensores para obtener lecturas más detalladas. El objeto comenzó a brillar con una luz azul pálida, y los instrumentos registraron un aumento exponencial en la actividad cuántica. Elena debería haberse alejado en ese momento, debería haber seguido los protocolos de seguridad, pero la curiosidad científica y su determinación de encontrar respuestas la mantuvieron en su lugar. El campo energético del artefacto alcanzó un punto crítico y se expandió súbitamente, envolviendo a Elena en una esfera de luz cegadora. Ella sintió como si cada átomo de su cuerpo fuera desarmado y reconstruido simultáneamente. No hubo dolor, solo una sensación indescriptible de transformación que duró una eternidad y un instante al mismo tiempo. Cuando la luz se desvaneció, Elena se encontraba inconsciente en el suelo del laboratorio. Elena despertó 3 días después en la enfermería de la estación, sin recordar claramente lo que había sucedido. Los sistemas automáticos habían detectado la anomalía energética y habían sellado el laboratorio, pero cuando los robots de seguridad la encontraron, ella parecía estar perfectamente bien físicamente. Los escáneres médicos no mostraron daño alguno, y Elena se sintió extrañamente revitalizada después del incidente. Sin embargo, pronto comenzó a notar cambios sutiles pero profundos en sus capacidades mentales.
Elena descubrió que podía procesar información a velocidades que antes le habrían parecido imposibles. Ecuaciones que previamente le habrían tomado horas resolver ahora se aclaraban en su mente en cuestión de minutos. Más aún, comenzó a comprender instintivamente principios tecnológicos que antes requerían extensos cálculos y experimentación. El cambio más notable ocurrió cuando Elena intentó regresar a su trabajo en los artefactos alienígenas. Al tocar los objetos, podía percibir su función y propósito como si la información fluyera directamente a su conciencia. Los dispositivos que habían permanecido inertes durante décadas respondían a su presencia, activándose y revelando sus secretos milenarios. Elena realizó que su exposición al objeto 447 había alterado fundamentalmente su estructura neurológica. Durante las siguientes semanas, Elena experimentó con sus nuevas capacidades. Descubrió que podía interfazarse mentalmente con los sistemas informáticos de la estación, accediendo a bases de datos y realizando cálculos complejos sin necesidad de terminales físicas. Su comprensión de la tecnología alienígena se profundizó día a día, revelando principios de ingeniería que estaban siglos adelantados a todo lo que la humanidad había logrado. Elena mantuvo estos desarrollos en completo secreto. En sus reportes oficiales a la Tierra, describía su trabajo como investigación teórica rutinaria, sin mencionar sus nuevas capacidades o los avances que había logrado con los artefactos. Intuía que este conocimiento y estas habilidades eran demasiado peligrosos para compartir, especialmente considerando cómo Marcus había abusado de su confianza anterior. Mientras Elena exploraba las profundidades de su transformación, una idea comenzó a formarse en su mente. Marcus había subestimado completamente su potencial, había creído que ella era demasiado ingenua y débil para usar su trabajo de manera efectiva. Pero ahora Elena poseía conocimientos y capacidades que superaban todo lo que Marcus había robado. La traición de él había sido el catalizador para una transformación que ni él ni nadie más podría haber anticipado. Elena comenzó a planear cuidadosamente su siguiente movimiento. No regresaría a la Tierra como la mujer rota y humillada que Marcus había dejado atrás. Cuando finalmente emergiera de las sombras del espacio profundo, lo haría como algo completamente nuevo, una fuerza que Marcus y el Consorcio Galáctico nunca verían venir hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Elena había pasado un año perfeccionando sus nuevas habilidades en la soledad de la estación Prometeo. Durante ese tiempo, había monitoreado discretamente las actividades de Marcus y el Consorcio Galáctico a través de los canales de comunicación interceptados. Lo que había descubierto la había llenado de una furia fría y calculadora que canalizaba perfectamente hacia sus planes de venganza. Marcus había prosperado desde su traición. Usando la tecnología robada de Elena, había ascendido rápidamente la jerarquía del consorcio, convirtiéndose en director de operaciones especiales con un salario que superaba todo lo que habría ganado en la flota terrana. Vivía ahora en una mansión orbital privada cerca de la estación comercial Nexus Prime, rodeado de lujos que había comprado con el precio de la traición. El consorcio había implementado la tecnología de salto de Elena en sus operaciones comerciales, otorgándoles una ventaja significativa sobre sus competidores. Las rutas comerciales que antes tomaban meses ahora se completaban en semanas, y los márgenes de ganancia del consorcio habían aumentado exponencialmente. Marcus era celebrado como el genio que había traído esta revolución tecnológica a la organización, recibiendo crédito completo por el trabajo de Elena. Sin embargo, Elena había decidido que era hora de que Marcus y el consorcio pagaran por sus crímenes. Operando bajo la identidad encriptada de la arquitecta, comenzó una campaña sistemática de sabotaje que inicialmente parecía una serie de fallas técnicas desafortunadas, pero que gradualmente se revelaría como algo mucho más siniestro. Elena había descubierto que sus nuevas capacidades le permitían no solo interfazarse con sistemas informáticos, sino también manipularlos a distancia a través de conexiones cuánticas que la tecnología convencional no podía detectar. Comenzó infiltrando los sistemas de navegación del consorcio, introduciendo errores microscópicos en los cálculos de salto que resultaban en retrasos menores pero costosos en las entregas comerciales. Los primeros ataques fueron sutiles. Cargas de minerios preciosos llegaban con días de retraso, causando penalizaciones contractuales que inicialmente parecían accidentes normales del comercio interestelar. Sin embargo, Elena había calculado cada retraso para maximizar el impacto financiero. Las empresas cliente comenzaron a expresar descontento, y algunos contratos importantes fueron cancelados cuando los retrasos se volvieron sistemáticos. Elena escaló gradualmente sus operaciones. Hackeó los sistemas de seguridad de las estaciones comerciales del consorcio, causando evacuaciones costosas cuando las alarmas se activaban sin razón aparente. Manipuló los sistemas de control de inventario, creando discrepancias que requerían auditorías extensas y caras. Cada ataque estaba cuidadosamente diseñado para parecer una falla técnica independiente,
pero el patrón acumulativo estaba causando daños financieros masivos. El golpe más devastador llegó cuando Elena descubrió las actividades ilegales del consorcio. Usando sus habilidades mejoradas para acceder a los archivos más protegidos de la organización, Elena encubrió una red de sobornos, tráfico de armas y contrabando de sustancias prohibidas que se extendía por toda la galaxia. El consorcio no era solo una empresa comercial agresiva, sino una organización criminal que usaba su fachada legítima para ocultar operaciones que violaban docenas de tratados intergalácticos. Elena comenzó a filtrar esta información de manera estratégica. Envió evidencia anónima a autoridades de diferentes mundos, cada paquete de datos cuidadosamente curado para exponer aspectos específicos de las operaciones criminales sin revelar la extensión completa de su conocimiento. Investigaciones comenzaron a abrirse en múltiples jurisdicciones, y los activos del consorcio empezaron a ser congelados mientras las autoridades examinaban las acusaciones. Marcus se encontró bajo presión creciente de sus superiores en el consorcio. Como director de operaciones especiales, era responsable de explicar las fallas sistémicas que estaban costando a la organización millones de créditos semanalmente. Marcus había contratado a los mejores expertos en seguridad cibernética, pero ninguno podía encontrar evidencia de intrusión externa en sus sistemas. Los ataques de la arquitecta se volvieron más personales y dirigidos. Elena infiltró el sistema financiero personal de Marcus, congelando temporalmente sus cuentas y causando situaciones embarazosas cuando sus pagos automáticos fueron rechazados. Manipuló su calendario personal, causando que llegara tarde a reuniones importantes o que apareciera en lugares equivocados en momentos críticos. Elena también comenzó a atacar la reputación profesional de Marcus de maneras sutiles pero efectivas. Hackeó sus presentaciones corporativas, introduciendo errores técnicos menores que hacían que sus explicaciones sobre la tecnología de salto parecieran inconsistentes. Alteró sus reportes de progreso para que contuvieran contradicciones que sus superiores inevitablemente notarían durante las revisiones. La presión psicológica sobre Marcus era evidente en las comunicaciones interceptadas que Elena monitoreaba. Su voz en las llamadas de negocios había perdido la confianza arrogante que había mostrado durante su traición inicial. Comenzó a mostrar signos de paranoia, sospechando que tenía enemigos internos en el consorcio que estaban saboteando su carrera. Los líderes del consorcio comenzaron a cuestionar la competencia de Marcus cuando las pérdidas financieras continuaron acumulándose sin explicación. Elena sabía que Marcus estaba comenzando a sospechar que sus problemas no eran coincidencias, pero él no tenía manera de probar que estaba siendo atacado deliberadamente. La naturaleza aparentemente aleatoria de los sabotajes hacía imposible establecer un patrón que pudiera rastrear. Elena estableció una rutina de ataques que mantenía al consorcio en constante estado de crisis. Cada vez que parecían adaptarse a un tipo de sabotaje, ella cambiaba sus tácticas, atacando sistemas diferentes de maneras novedosas. Los costos de seguridad y reparación se dispararon mientras la organización intentaba desesperadamente protegerse de un enemigo que no podían identificar ni localizar. Después de 8 meses de ataques sistemáticos, Elena había logrado lo que se había propuesto. El consorcio había perdido contratos valorados en cientos de millones de créditos, múltiples investigaciones criminales amenazaban la existencia misma de la organización, y Marcus había sido degradado internamente mientras sus superiores buscaban un chivo expiatorio para sus problemas crecientes. Sin embargo, Elena sabía que su campaña de venganza silenciosa era solo el primer acto de una obra mucho más grande. Marcus todavía no sabía quién le estaba atacando o por qué, y Elena había decidido que era hora de una confrontación más directa. La arquitecta había permanecido en las sombras el tiempo suficiente. El consorcio galáctico estaba al borde del colapso financiero cuando sus ejecutivos tomaron la decisión desesperada de contratar a Marcus Torres para liderar una misión especial de captura contra la arquitecta. Los ataques sistemáticos habían causado pérdidas por más de 500 millones de créditos, y las investigaciones criminales en múltiples mundos amenazaban con destruir completamente la organización si no se detenían pronto las filtraciones de información. Marcus había sido la elección obvia para liderar esta misión especial. Su experiencia militar previa y su conocimiento técnico lo convertían en el candidato ideal para rastrear a un saboteador tan sofisticado. Además, los ejecutivos del consorcio creían que su carrera dependía del éxito de esta misión, lo que garantizaba su máximo esfuerzo. Marcus no sabía que estaba cazando a la mujer que había traicionado, pero Elena había orquestado cuidadosamente las circunstancias para que él fuera elegido. Elena había pasado semanas preparando el encuentro perfecto. Había elegido la estación comercial Haven Point, una instalación neutral localizada en el espacio entre los territorios de 3 gobiernos diferentes. Haven Point tenía una reputación como lugar de encuentros discretos para negociaciones comerciales sensibles, y su estatus neutral significaba que ninguna autoridad gubernamental podría interferir en lo que estaba a punto de suceder. La estación Haven Point era un laberinto de pasillos comerciales,
oficinas de alquiler temporal y salones de reuniones privados. Elena había reservado el Salón Omega 7, una suite ejecutiva en el nivel más alto de la estación con vistas panorámicas al espacio circundante. Había modificado discretamente los sistemas de seguridad del salón, asegurándose de que tendría control completo sobre la iluminación, las comunicaciones y los sistemas de grabación durante la confrontación. Elena llegó a Haven Point 3 días antes del encuentro programado, estableciéndose en una identidad falsa como consultora tecnológica independiente. Durante esos días, observó discretamente a Marcus mientras él llegaba con su equipo de seguridad y establecía su base de operaciones en el hotel de la estación. Verlo después de casi 2 años despertó una mezcla compleja de emociones en Elena, pero la determinación fría que había cultivado durante meses mantuvo sus sentimientos bajo control. Marcus había cambiado durante los años transcurridos desde su traición. Su cabello mostraba ahora mechones grises prematuros, y las líneas de estrés around sus ojos revelaban la presión constante bajo la que había estado trabajando. Su postura seguía siendo la de un líder militar, pero Elena podía detectar una tensión subyacente que no había estado presente en sus días como capitán de exploración. La noche del encuentro, Elena envió un mensaje encriptado al comunicador personal de Marcus, un mensaje que solo contenía coordenadas para el Salón Omega 7 y las palabras «La arquitecta está lista para discutir términos». Marcus había respondido inmediatamente, confirmando su asistencia para una reunión a medianoche, hora estándar de la estación. Elena llegó al salón media hora antes de la cita, vistiendo un traje negro elegante que había comprado específicamente para esta ocasión. Había ajustado la iluminación del salón para crear un ambiente dramático, con las luces de fondo reducidas y las ventanas mostrando las estrellas brillantes del espacio profundo. Se posicionó detrás del escritorio ejecutivo, de espaldas a las ventanas, creando una silueta que sería difícil de distinguir cuando Marcus entrara. Marcus llegó exactamente a medianoche, acompañado por 2 guardaespaldas armados que Elena había anticipado. Había hackeado sus armas antes de la reunión, asegurándose de que no funcionarían si Marcus decidía usar la fuerza. Cuando Marcus entró al salón, Elena permaneció sentada en silencio, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la iluminación tenue antes de hablar. «Capitán Torres», dijo Elena con una voz calmada que no revelaba ninguna emoción. O debería decir, «ex Capitán Torres. Entiendo que ahora prefieres el título de Director de Operaciones Especiales». Marcus se tensó inmediatamente al escuchar su voz. Elena pudo ver el momento exacto en que la reconoció, cuando la realización de quién era la arquitecta impactó su conciencia como un rayo. Su rostro palideció visiblemente, y Elena notó que su mano se movió instintivamente hacia el arma en su cinturón antes de detenerse. «Elena», susurró Marcus, su voz apenas audible. «No puede ser, tú eres la arquitecta». Sorprendido, Marcus preguntó Elena, levantándose lentamente de su silla y moviéndose hacia la luz para que él pudiera verla claramente. «¿No esperabas que la mujer ingenua y débil que dejaste plantada en el altar pudiera convertirse en la némesis del poderoso consorcio galáctico?» Marcus hizo una seña a sus guardaespaldas para que se retiraran, comprendiendo que esta confrontación era personal y no requería testigos. Cuando estuvieron solos, Marcus intentó recuperar su compostura, adoptando la expresión confiada que Elena recordaba de sus días como pareja. «Elena, yo puedo explicar lo que pasó», comenzó Marcus, pero Elena lo interrumpió con un gesto de la mano. «Explicar», replicó Elena con una sonrisa fría. «Vas a explicarme cómo planificaste durante meses robar 5 años de mi trabajo, vas a explicarme cómo aprovechaste mi confianza y mi amor para acceder a mis archivos de investigación, vas a explicarme cómo me describiste como demasiado ingenua para aprovechar el verdadero potencial comercial de mi propio descubrimiento». Marcus dio un paso atrás, claramente sorprendido de que Elena conociera los detalles exactos de sus conversaciones con el consorcio. «¿Cómo sabes?» «¿Cómo sé qué?» Marcus. Elena comenzó a caminar lentamente alrededor del escritorio, manteniéndolo siempre en su línea de visión. «¿Cómo sé que vendiste mi tecnología por 50 millones de créditos? ¿Cómo sé que aceptaste sabotear cualquier intento mío de recrear el trabajo? ¿Cómo sé sobre las operaciones criminales del consorcio, el tráfico de armas, los sobornos, el contrabando?» «Tú has estado espiando nuestras comunicaciones», dijo Marcus, su voz ganando un tono acusatorio. «Eso es ilegal en 16 jurisdicciones diferentes». Elena se rió, un sonido sin humor que resonó en el salón silencioso. «Me estás dando lecciones sobre legalidad, Marcus. La organización para la que trabajas ha violado tratados intergalácticos, ha sobornado a oficiales gubernamentales, ha traficado armas a grupos terroristas. Y tú tienes la audacia de hablarme de legalidad». Marcus intentó un enfoque diferente, adoptando un tono más suave y persuasivo. «Elena, lo que hice estuvo mal, lo admito. Pero tú nunca habrías tenido el valor de usar tu tecnología para obtener verdadero poder, verdadera influencia. Eras demasiado idealista,
Demasiado enfocada en la ciencia pura. Yo te di la oportunidad de ser parte de algo más grande. Algo más grande. Elena se detuvo frente a Marcus, mirándolo directamente a los ojos. Marcus, no tienes idea de lo que has hecho, no tienes idea de lo que soy ahora. Elena levantó su mano derecha, y los sistemas del salón respondieron instantáneamente a su comando mental. Las luces se intensificaron, las pantallas de las paredes se activaron mostrando miles de documentos y grabaciones que incriminaban al consorcio, y los comunicadores de Marcus comenzaron a reproducir grabaciones de sus propias conversaciones traicioneras. Marcus retrocedió, aterrorizado por la demostración de poder tecnológico que Elena había desplegado sin tocar un solo control físico. ¿Qué eres tú ahora?, susurró. Soy lo que tú hiciste que me convirtiera, Marcus, respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy la consecuencia de tu traición, el resultado de tu arrogancia, la respuesta del universo a tu mezquindad. Y ahora, Marcus Torres, vas a pagar por cada decisión que tomaste cuando creíste que me habías destruido.